Israel. Y no es malo examinarla, solamente que sabemos que Israel volverá a tener su lugar una vez que Jesucristo, una vez que empiece la gran tribulación, que el anticristo haga su aparición. Entonces, sí tendrán su lugar y precisamente mucho tiene que ver con esa restauración. Es muy parametrado, muy mostrado Dios cómo castigará a Israel, porque Él no hace menos el cómo va a castigar a la ciudad de Israel y cómo puede castigar a todos aquellos que se burlan de él. Así como hoy en día existen cientos de personas en nuestro mundo actual, en nuestro mundo 2024, que piensan que se pueden estar burlando de Dios, que pueden tener una doble vida, que pueden estar un pie en la iglesia y un pie en la vida. Eso no es posible. Hay otros que piensan que se puede vivir sin iglesia, cuando la Biblia claramente dice que eso es completamente un pecado, porque en que sabemos que tienen comunión los unos con los otros, dice Primera de Juan, en que somos salvos. Eso demuestra la comunión de los unos con los otros. Y bueno, aquella persona que no lo demuestra resulta tristemente una persona que no es creyente. Después de que Dios castiga todo, muestra todos esos castigos, se propone a mostrar en el capítulo 38 al 39, él muestra cómo empezará esta persecución, esta guerra contra los judíos y cómo ellos saldrán avantes. Después del arrebatamiento de la iglesia ocurrirán grandes hechos en el mundo y el antiguo imperio se restaurará en Europa, encabezado por un fuerte gobernante, se lo dice Daniel 9:27, y esto solamente hará que empiece una guerra que será la de Ezequiel 38, será una guerra nuclear porque dicen que estarán enterrando y desenterrando cadáveres durante todo ese tiempo, y después de ese acontecimiento pues vendrá el Señor Jesucristo, regresa en las nubes. Pero lo que Ezequiel centra es que después del castigo a Israel, que se muestra en casi todos los del capítulo 1 al 36, del 38 al 40, del 38 al 40 muestra cómo precisamente toda la gente se va a querer levantar contra Israel y cómo van a salir ellos avantes y cómo este tipo de cosas no van a dañar de ninguna manera al pueblo de Israel. Y finalmente muestra cómo habrá el templo de Dios, donde Dios por siempre vivirá y junto con él vivirá su pueblo. Esa es una de las grandes cosas que nos deja el libro de Ezequiel. O sea que prácticamente lo podríamos dividir en tres secciones. Primera sección, capítulo 1 al 36, muestra el castigo de Dios sobre Israel. 36 al 40 muestra cómo la restauración del pueblo de Israel, la vindicación de Israel y cómo serán librados. Dios mismo los librará, Dios mismo salvará a ese remanente. Y finalmente se nos muestra la restauración del templo, como todos aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, todos aquellos que creen y que confían que Jesús es su Salvador y que han puesto su esperanza en Él, ahora tienen una esperanza de que un día, cuando el Señor Jesucristo regrese a este mundo y regresemos juntamente con Él, viviremos en el templo con Él. Él siempre estará con nosotros. O sea, si hoy en día vivimos en un mundo donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay maldad, donde hay tantas cosas, miedo a la muerte, en fin, cuando estemos con él, ese miedo ya se esfumó y ya ni siquiera va a ser algo mental ni físico, va a ser que ya no existe de plano. La muerte ya no existirá, el miedo ya no existirá, son esas cosas que no vendrán a tener ningún lugar en nosotros. Así que por lo tanto se nos muestra que las medidas aumentan, de modo que toda el área sagrada mide casi 120 metros. Cristo ha cumplido los tiempos de antiguo sacrificio porque estos se restituirán y practicarán 1000 años. Algunos creen que esas prácticas serán para el judío en el reino, que la cena del Señor es para la iglesia. Y es un recordatorio de que como nosotros como iglesia, como lugar, seguiremos estando adorando con Él. Ya hemos notado habrá nuevas fronteras y el templo, Él estará ahí. Las tribus estarán ahí y también Dios estará ahí. El nombre de la ciudad será Jehová Sama. Y con Jehová Sama, queridos amigos, familia, este versículo
nos lleva al final del libro de Ezequiel. A lo largo de la sección más grande de Ezequiel, el nombre de la ciudad de Jerusalén nunca se menciona específicamente. Aquí desprendimos por qué. Dios le dará a la ciudad un nuevo nombre y será conocida como Jehová Sama. Jehová está ahí. En ese día el carácter abrumador y la idea será de que Dios estará ahí. Entonces Ezequiel vio la gloria de Dios, vio el juicio de Dios y finalmente ve la hermosura de la presencia de Dios. Y lo llena una esperanza tan grande de saber que un día estará en la presencia de su Dios, estará delante de su Dios y que por siempre lo estará adorando. Y eso no solamente aplica para Ezequiel, eso aplica para absolutamente todos los que creen que Jesús es su Salvador. Tenemos la esperanza de que al morir iremos con Él. Pero ahí no termina todo. Cuando Él vuelva a esta tierra, nosotros con Él mismo vendremos y disfrutaremos una eternidad por siempre con Él. Una vida sin miedo, sin terror, sin nada de lo que nosotros pudiésemos aterrorizarnos o algo, ya no existirá. La muerte ya no existirá, el lugar del terror ahí ya no existirá. Así que el nombre habla de una completa satisfacción, la de Dios y la del hombre. Dios está en reposo en su pueblo y su propósito está alcanzado, porque Dios estará con nosotros. Hay cosas tan importantes que resaltamos en el libro de Ezequiel. La principal es que si nosotros no estamos convencidos de la gloria de Dios, ni siquiera podemos servirle. La segunda cosa tan importante es que de Dios no te burlas. Pero la última es que todos aquellos que hayan creído en Él tendrán la recompensa de por siempre estar delante de Él, estar directamente con Él. Todos aquellos que hoy están poniendo su aflicción, su vida y su terror en Dios, tienen la seguridad de que un día estarán delante de Él y estarán con Él, y que Dios nunca los dejará. Yo desconozco muchas veces las situaciones que quizás tú o otras personas estén pasando, pero yo te puedo asegurar una cosa: si tú has creído que Jesucristo es tu Salvador, Jehová estará eternamente contigo, y tienes la certeza de que una preciosa vida y una eternidad con Dios te están esperando.